Ahora van a llegar todos los covidiotas y me van a preguntar, ¿pero cómo te contagiaste si estás vacunado? Bueno, me contagié porque así pasa, es normal. Lo que pasa es que tú eres imbécil. Y tú eres imbécil porque te has creído el mito de la inmunidad. Es decir, la gente que no sabe cómo funcionan las vacunas, que no tiene ni la más remota idea de cómo funcionan las vacunas, cree que son una cosa mágica, son como un amuleto que te da el mago Merlín, Entonces te da el amuleto y entonces ya eres inmune totalmente a la enfermedad en todas sus formas. No, pero eso no pasa con ninguna enfermedad, no pasa con ninguna de las vacunas que existían antes. Lo que pasa es que como estos, que son expertos ahora según ellos en vacunas, no tenían idea de cómo funcionaba la vacuna para la rabia, la vacuna para la poliomielitis, la vacuna para la difteria, la vacuna para las muchas cosas que ahora podemos inmunizar, sobre todo a los niños, no tienen idea de cómo funcionan y entonces se inventan un mundo en el que hay inmunidad total. Y entonces si esta vacuna, la vacuna de la COVID-19, en sus varias presentaciones, sus varios fabricantes, en sus varios sistemas, porque las hay de vector viral, las hay de ARN mensajero, etcétera, pues que estas te deberían proporcionar una inmunidad absoluta y si no lo hacen están fracasando. Y esto lo van a oír ustedes constantemente en el mundo de los covidiotas. Miren, les voy a poner este ejemplo que es muy conocido, que es el de estos dos niños con viruela. Los dos tienen viruela. Y puede verse en el chico de la derecha que tiene un caso muy leve de viruela, porque el chico de la derecha estaba vacunado. El chico de la izquierda no estaba vacunado. La vacuna para la viruela no provocaba la inmunidad absoluta del 100% de la gente contra la viruela, pero permitía que pasara esto, que los casos de viruela que se producían pese a la vacuna fueran muchísimo más leves. Porque aquí los jóvenes de hoy no han visto a nadie, como mi tía Ofelia, por ejemplo, mi tía Ofelia que era cantante, que tenía toda la cara picada de viruela, porque había sufrido una viruela como la del chico de la izquierda, sin estar vacunada y no murió de milagro, pero quedó marcada de por vida. Su rostro tenía estas marcas, estos piquetes de viruela para toda la vida. Así funcionan las vacunas. Le dan inmunidad a algunas personas, a otras personas les permiten contagiarse mucho más levemente y en algunos casos no funcionan y las personas tienen enfermedades graves o mueren. Pero hoy la mayoría de los que están muriendo son las personas que no se han vacunado. Los que se han vacunado tienden a tener el beneficio que tengo yo de la vacuna. Y entonces tienen casos mucho más leves. Yo empecé antier, hoy es jueves, no el lunes. El lunes por la noche empecé a sentir así, esa comezón en la parte de atrás de la garganta que dices, un gripazo, pero viene. Y el martes empecé a moquear. Martes y miércoles moqueé mucho, ahorita estoy moqueando menos. Y yo decía, pues es un gripazo, no tiene problema. Pero alguien me dijo, oye, no, es que el moqueo sí es síntoma de la variante Omicron, mejoraste una prueba. Compré una prueba de un test de antígenos, me hice el test de antígenos, salió positivo, dije, grave esto porque vivo con mi chica y con mi hijo. Entonces compré otro de otro fabricante, me lo volví a hacer y volvió a salir positivo. Dice, mira, además, todos menos tengo cita para el domingo para hacerme la PCR. ¿Por qué hasta el domingo? Porque está desbordado el sistema con la gente que tiene casos leves de Omicron, que es muy contagiosa, pero menos letal que las variantes anteriores. Es decir, hoy en día el virus que me atacó no es el mismo virus que entró en acción hace 2 años. Y yo soy totalmente distinto de la persona que era 2 años cuando aquel virus me habría matado, con mucha probabilidad. Por mi edad, porque tengo un poco de sobrepeso, por una serie de cosas. Entonces, yo soy distinto porque tengo 3 dosis de vacuna, una AstraZeneca y 2 de Moderna,
Y el virus es distinto porque ha mutado y ahora está, como explica la brillantísima Raquel Blasco, a quien les recomiendo que la sigan en Twitter porque tiene información de primera mano y de último momento y sabe interpretarla para explicarla. Que la tendencia lógica es a que el virus mute hacia ser más contagioso y menos letal. ¿Por qué? Porque un virus tremendamente letal no tiene tiempo de contagiarse y entonces no puede reproducirse. Las leyes de la evolución, lo decía la semana pasada, influyen aquí para que se favorezca la supervivencia de virus más contagiosos y menos letales que así se difunden entre la población. Entonces, explíquenles esto a los covidiotas, por favor. Es muy importante que se los expliquen porque la gente está diciendo muchas tonterías, y las tonterías que la semana pasada analizábamos de Paz Padilla, por ejemplo, ¿no? El mito de la inmunidad es un equívoco de gente que no sabe de vacunas, pero quiere dar cátedra. Vayan por su cátedra a personas que sí sepan de vacunas, a especialistas, expertos, por supuesto, y no a esa gente.